Buenos días a todos. Y hemos estado hablando del evangelismo en las últimas semanas, por mi parte, por lo menos, porque creo que es un tema que necesitamos mejorar en nuestra iglesia. Y entonces voy a minimizar esto, sí. Y luego ponerlo arriba. Ok, pero entonces hoy vamos a seguir con esto. Hemos hablado como en las últimas semanas, primero hablamos del contenido del Evangelio, que es el Evangelio, y hemos dicho desde primero a los Corintios 15 que el Evangelio es un mensaje basado en el sacrificio, la crucifixión de Jesucristo y también su resurrección. Y cuando compartimos con las personas este mensaje tan sencillo, es el núcleo de lo que debemos transmitir a ellos. Y luego la segunda semana, la semana pasada, hablamos de el mejor evangelista, quien es Jesucristo, y repasamos el pasaje del joven rico, el encuentro que Jesús tuvo con el joven rico, y estuvimos estudiando esto y allí veíamos la franqueza del Señor, el amor del Señor, el señorío del Señor y todas estas facetas de la manera en que el Señor compartió con ellos. Y quizás más importante para que nadie se desanime demasiado, al final, no sé si tú recuerdas, pero vimos al joven rico abandonando a Jesucristo allí y no aceptando su mensaje, porque él quería hacer otra cosa y no estaba dispuesto a dejar sus riquezas y seguir a Jesucristo, las dos cosas. Él tenía otro Dios, las riquezas, las posesiones materiales. Era para él un Dios. Entonces, hoy vamos a pasar a hablar de nosotros, ¿ok? Hemos hablado del Evangelio, hemos hablado de Jesucristo y ahora vamos a hablar un poco de manera práctica sobre el creyente evangelista. Pero antes de hacer esto, yo quería, antes de leer el pasaje y todo esto, quería repasar rápidamente con vosotros 7 principios, textos evangélicos que tienen que ver con el evangelismo, ¿no? Y número 1, cuando pensamos en el evangelismo, la evangelización de nuestro mundo, hay mucho trabajo por hacer, ¿ok? Y lo veis allí. Y es un trabajo demasiado grande para los pastores de nuestra iglesia o para los pastores de todas las iglesias de Madrid. Realmente la idea que tenía el Señor, como dice aquí, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Entonces lo que tenemos, lo que necesitamos, digamos, es más hermanos creyentes participando en la labor, intentando evangelizar a las personas de sus familias y etcétera, etcétera, de trabajo y todo. Y luego, como sabemos muy bien, yo creo que la mayoría de vosotros entendemos muy bien que es un mandato. El Señor en la gran comisión allí en Mateo 28 nos ha mandado, basándose en su autoridad total en el cielo y la tierra, nos ha mandado a hacer discípulos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Tenemos que evangelizar, tenemos que hablar, comunicar el evangelio, ¿no? Entonces, es muy importante recordar que el evangelio, la evangelización no es opcional. Número 3, no tenemos que desanimarnos, ¿ok? Porque el Señor ha dicho allí en Juan 10 y muchos otros pasajes, recordándonos que Él va a salvar a sus elegidos, a los que van a formar parte de su rebaño. Él es el pastor y nunca fracasa. Entonces, como ha escrito aquí Tim Challies, el éxito es garantizado. Número 4, Jesús es la única salvación, ¿ok? Cuando transmitimos el evangelio a las personas, tenemos que
hacer muy claro a ellos que solo hay salvación en Jesucristo, no en nuestra iglesia, no en nuestro anhelo, no en sacrificio, no. Es por la gracia de Dios que creemos, como hemos leído hoy en Efesios 2, creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él nos puede salvar de nuestros pecados. Obviamente, dentro de esto es el reconocimiento del pecado. Número 5. El Espíritu Santo expresamente fue dado para este propósito, para que tú y yo seamos pequeños evangelistas, ¿ok? Y dice ahí en Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Todos nosotros, por la gracia de Dios, hemos recibido su Espíritu. El Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que somos hijos, ¿ok? Y por eso, teniendo a Él morando dentro de nosotros, debemos participar en su obra, que es ganar las almas de las otras personas. Número 6, las personas no serán salvas sin escuchar el Evangelio, imposible. Aún la gente que reciben un mensaje extraordinario, digamos, sobrenatural en países musulmanes. No, al final esta gente, aunque saben que tienen que buscar a Dios, porque un ángel o han tenido una visión o algo así, pero tienen que escuchar el Evangelio. Yo he leído varios testimonios de ellos. Y allí en Romanos 10 estamos recordados aquí que ellos tienen que escuchar, tienen que oír el Evangelio, como dice la última frase allí, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien, las buenas nuevas, que podemos ser salvos y no tenemos que morir en nuestros pecados. No tenemos que seguir siendo hijos de ira, sino podemos ser hijos de Dios. Y al final, y esto sí, en los últimos años he aprendido esto, quizás el pasaje de Filemón, versículo 6, no es tan convincente, pero sí es cierto, el evangelismo es necesario para nuestra madurez, para que nosotros poco a poco vamos creciendo. Cada vez que intentamos llevar el evangelio a alguien, estamos aprendiendo mejor lo que creemos y estamos, como la palabra aquí es koinonia, estamos participando en el Evangelio como colaboradores con Pablo y con los otros apóstoles. Y eso nos ayuda a crecer en la fe. ¿Ok? Es muy importante no olvidar eso. El evangelismo es necesario por tu propio crecimiento en Cristo. Si quieres crecer, pues empiezas a evangelizar. Vamos a nuestro texto aquí en 2 de Timoteo. Y no es un texto que tiene que ver con el evangelismo necesariamente, pero al final, en versículos 24 al 26, nos da algunos consejos muy apropiados para el evangelismo. Vamos a leerlo. Pablo dice esto a Timoteo. Tú recuerdas que Timoteo en capítulo 2, Pablo había dado a él varios consejos, varios encargos de esforzarse en la gracia de Dios en versículo 1, de estar dispuesto a sufrir las dificultades del ministerio en versículo 3, a ser singular en su dedicación al ministerio en versículo 4, a ser un poco como una persona muy disciplinada. Y la Biblia habla mucho de esto para los obreros de Dios, los siervos de Dios. Tienen que tener la mentalidad que Pablo está describiendo a Timoteo aquí en versículos 1 al 10. Vamos a leer el versículo 14. Recuérdales esto, exhortando delante del Señor a los que no contienden, no peleen sobre las palabras, por lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos. Y, al otro lado de la moneda, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios, quizás en tu versión dice vasos, de oro y de plata, sino que también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, y que están cautivos a voluntad de él. Pues muy bien, tú has leído este diapositiva mientras que yo estaba leyendo el pasaje que a lo mejor. Y como veis, Pablo estaba exhortando a Timoteo en el ministerio que es difícil para tener un ministerio constante y ser un obrero que persevera, pues tienes que mantener estas obligaciones en versículos 1 al 10. Y había falsos maestros allí en la iglesia con quienes Timoteo tuvo que tratar. Y estos falsos maestros hemos leído en versículos 14 al 18, que estaban dentro de la iglesia. De hecho, estaban en contacto con algunos de los hermanos, como dice en versículo 18, han trastornado la fe de algunos. ¿Okay? No eran estos falsos maestros, eran personas que habían rechazado la verdad y estaban enseñando cosas heréticas. Por ejemplo, aquí lo vemos claramente, las características de ellos en versículos 14 al 18. Pues contienen sobre las palabras, pelean sobre frases, sobre cosas que no son tan importantes. Entonces, el resultado de su ministerio es que todo el mundo estaba peleado, contención. Versículo 15, no usan bien. Pablo se dirige su atención a Timoteo diciendo, procura tú usar bien la palabra, ser un obrero aprobado por Dios. Pero el contrario de esto, el contraste es con estos falsos maestros que no usaban correctamente la palabra de verdad. Y ellos eran reprobados, ¿ok? Y todos los que creen en sus ideas no son ideas ortodoxos, sino heterodoxos. En versículo 16, comunicaciones profanas y vanas, como dice allí. ¿Ok? Y eso, ¿a dónde termina? A la impiedad, a la iniquidad, al pecado. En toda la Biblia, desde el principio hasta el final, la Biblia es muy claro en este mensaje. Si apartamos de la verdad, de la palabra inspirada de Dios, tarde o temprano habrá pecado, impiedad. Y esto es un claro hecho aquí.
terminaron allí, dice, porque ellos conducirán más y más a la impiedad, versículo 16. Y luego vemos que no solamente esto es suficiente malo, pero es como dice en Romanos 6:23, el pago del pecado es la muerte, versículo 17 aquí. Su conversión se extenderá como la gangrena, como un cáncer, que termina en ¿qué? La muerte. Como dice en Romanos 6:23 y otros versículos, la muerte, como en Efesios 2:1. Esto es lo que, por eso es muy importante que el obrero de Dios, el buen siervo de Jehová, se dedica mucho a la verdad. Y gracias a Dios tenemos en nuestra iglesia hombres comprometidos con la palabra de verdad y están intentando enseñarnos y animarnos a seguir a Dios, a dejar al lado cualquier idea o falsa enseñanza para seguir a Dios. Versículo 18 vemos claramente, estos señores se desviaron de la verdad. En vez de con una escopeta, en vez de dar al blanco, ellos han desviado, como dice aquí, de la verdad y transmiten por eso falsas enseñanzas, porque se desvían de la verdad y eso se llaman herejías, ¿ok? Y otro evangelio, otro mensaje. Y esto en este caso concreto, estos señores en versículo 18, diciendo que la resurrección ya se efectuó, ellos estaban negando la resurrección corporal de Jesucristo y por ende a nosotros, a los creyentes. Pero sabemos nosotros desde muchos pasajes de la Biblia, en los evangelios, cuando Jesús resucitó, tenía un cuerpo espiritual, pero físico. Y en 1 Corintios 15 dice claramente que sí, vamos a recibir un nuevo cuerpo y vamos a ser resucitados. En la resurrección última, nuestro espíritu va a ser reunido con nuestro cuerpo físico. ¿Okay? Y va a ser un cuerpo glorificado, pero va a suceder. Ellos lo negaban eso. En versículo 19 vemos algo muy importante, porque dice, pero el fundamento de Dios está firme. A mí me gusta mucho la versión de las Américas que dice, no obstante, aunque estos señores enseñan estas falsedades, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece muy firme. Y luego tiene este sello. No está hablando de un edificio aquí como en 1 Corintios 3 o otros pasajes. Creo que está hablando de solamente el decreto de Dios, ¿ok? Pero el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona o profesa o dice que yo soy hijo de Dios, que que menciona el nombre de Dios, tiene que apartarse de la iniquidad. El fundamento de Dios, el contexto inmediato aquí es que dice que ellos estaban trastornando la fe de algunos, nos indica que el fundamento de Dios es todo el cuerpo de los creyentes genuinos que han creído este decreto de Dios. Y por eso somos la verdadera iglesia de Dios construida sobre la doctrina apostólica. Y sin ver estos pasajes, pero esto es la idea aquí. El fundamento de Dios sigue firme, está firme. Y aunque hay falsos maestros, no hay ninguna duda de que Dios ha salvado a algunos y estos o algunos no siguen viviendo como puercos porque han sido cambiados por la gracia de Dios. En aquel entonces, y vosotros que habéis estudiado sobre el sello, quizás tienes alguna idea. Nada más aquí tú puedes leer todo, lo he repetido 3 veces para que coges la idea, pero el sello indicaba propiedad, seguridad y autenticidad, ¿ok? El sello con el cual los creyentes son sellados indica propiedad, pertenecemos al Señor.
proclama su seguridad. No hay de ninguna manera vamos a estar separados del amor de Dios, y garantiza que somos auténticos, somos genuinos, ¿ok? Y esto es algo muy importante de entender aquí, el sello de Dios. Y el sello de Dios tiene dos lados, como dice aquí. Primero, el Señor conoce a los suyos. Y esto es la perspectiva desde arriba. Es invisible, es la perspectiva divina. Dios sabe exactamente quiénes son los suyos. Nosotros no sabemos. Entonces, cuando vamos a evangelizar a la gente, hablamos con todo el mundo. Y nunca debemos pensar que solamente Dios puede salvar a algunos. De hecho, cuando estudiamos la vida de Jesucristo, vemos que muchas veces Él estaba con pecadores y publicanos. ¿Ok? Y Él siempre decía a la gente, he ido a ellos porque los justos no necesitan médico, no necesitan cura, sino los injustos, los pecadores. Por eso, decía Él, yo voy a todo el mundo, yo voy a los pecadores para que ellos puedan ser salvos. Pero, regresando al tema, el Señor conoce a los suyos. Y desde arriba, y esto es la seguridad del creyente. No que nosotros quizás conocemos a Dios, sino que Dios nos conoce a nosotros. Y hay muchos pasajes que hablan de esto en la Biblia. Por ejemplo, en Salmo 1, versículo 6, leemos esto, Salmo 1, quizás tú puedes recordarlo: bienaventurado el hombre o el varón que no anduvo en consejo de malos, etc., ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y termina Salmo 1 diciendo esto, versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, de los inicuos, perecerá. ¿Ok? Y esto comunica la misma idea aquí. Por ejemplo, en Juan, capítulo 10, también el Señor, cuando estaba hablando con los discípulos, Él decía esto, hablando el buen pastor en versículos 14 y 15, y Él dice, usando esta palabra conocer, igual como en Salmo 1, el Señor conoce el camino de los suyos. Aquí en Juan 10, versículo 14, Jesús decía, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces vemos aquí claramente lo que está transmitiendo el apóstol Pablo a Timoteo es que este sello, en un lado de la moneda, digamos, este sello comunica que el Señor conoce salvíficamente, han sido salvos estas personas. No es algo que nosotros podemos ver, no tenemos una máquina de radio X donde podemos discernir quién es quién, no. Pero sí, el Señor sabe. Por el otro lado, desde la perspectiva humana, algo visible que sí podemos juzgar, y Pablo está animando a Timoteo a hacer esto, que todo aquel que profesa ser creyente, que menciona el nombre del Señor, pues que sea parte de la iniquidad, muestra quién es esta persona. ¿Okay? Es muy importante la otra lado de la moneda. La segunda inscripción aquí. Y eso nos causa siempre en la iglesia mucha consternación, mucha confusión. Cuando vemos un creyente, alguien que pensábamos que era creyente auténtico, pero ahora está pecando y no anda con el Señor o está comportándose como los del mundo y decimos, ¿qué ha pasado? Well, este sello del Señor. Normalmente, siempre, un creyente genuino obedecerá al Señor. En 1 de Juan, capítulo 2, leemos estas palabras. El que dice, yo conozco al Señor y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Ok? En el evangelismo, ¿por qué es importante esto? A veces yo escucho en la iglesia y nosotros tenemos que ayudar a todos los hermanos. Escucho a un hermano que alguien llega a la puerta y dice, hola hermano. Porque aunque no conoce la persona, no conoce de dónde ha venido ni nada, es que algunos de vosotros consideráis a todos como hermanos. Si viene a la iglesia, si profesa ser creyente, entonces no tenéis el discernimiento correcto. Por eso tenemos que prestar atención al versículo 19. Aquí en el evangelismo no vamos juzgando a las personas y, por supuesto, no vamos condenando a nadie. Pero sí, nosotros sabemos claramente, porque por el tema del sello de Dios aquí, que la persona que ha sido genuinamente salvado por Jesucristo, pues se aparta de la iniquidad, no va pecando como antes, como Miguel Ángel estaba enseñándonos hoy por la mañana. Tenemos que seguir. No vamos a saltar eso. La figura de la casa grande, versículo 20 y 21, Pablo usa una figura y aquí lo llama una casa grande, ¿ok? Y él introduce esta figura para hablar de cómo es la iglesia en la actualidad. Hay mucha gente, digamos, dentro del cristianismo en los Estados Unidos, aquí en España, en China, en muchos sitios. Y Pablo aquí está recordando a Timoteo como un obrero de Dios que para ser útil en la mano del Señor, como en versículo, tú puedes verlo en versículo 21, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. El obrero cristiano tiene que limpiarse de la porquería. En 1 de Juan lo dice tal cual, es que si vamos realmente participando con el Señor, tenemos que entregarnos más a la obra del Espíritu Santo. Dice esto, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y aún amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo regrese y le vemos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y luego sigue diciendo esto. Todo aquel que tiene esta esperanza, que está esperando el regreso de Cristo, estoy en 1 de Juan 3, 1 al 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hemos sido santificados por la obra del Espíritu Santo, pero para ser santos prácticamente tenemos que participar, como he escrito aquí, activamente con el Espíritu Santo en el proceso de la santificación. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues tiene que ver con las Escrituras inspiradas por el Espíritu. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que conocerlo mejor. Tenemos que ser hermanos, buenos obreros de la palabra de Dios, como dice aquí en versículo 15 de 2 de Timoteo 2. Que no tenemos que avergonzarnos. Sabemos dónde están las citas, sabemos el significado de las enseñanzas, las doctrinas de la Biblia. ¿Ok? ¿Y cómo? Estudiando las Escrituras. Tenemos que pedir a Dios cada día, Espíritu Santo, lléname. Si vamos a hacer el evangelismo bien, tenemos que usar bien la palabra de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y hay muchas actividades que no nos ayudan mucho, que no son provechosos, tenemos que rechazarlos, tenemos que decidir andar más cerca del Señor. Especialmente para los jóvenes que están escuchando hoy, tiene que ver con quiénes van a ser mis amigos. La selección de tus amigos. Mira lo que dice aquí en versículo 22 de nuestro texto.
la última frase del versículo 22 de 2 de Timoteo 2, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si queremos ser útiles en la mano del Señor, nosotros tenemos que decidir con quién vamos a andar. Y una de las mejores maneras es muy fácil hacerlo, es asistir a los cultos de la iglesia, estar con tus hermanos. ¿Ok? Eso te va a ayudar a andar bien con el Señor y ser útil en su mano para alcanzar a los demás. Y como dice allí en versículo 22, con los que de corazón limpio invoquen al Señor. Tenemos que seleccionar quiénes van a ser nuestros amigos. Y si empezamos a andar con gente que no ama a Dios, pues al final vamos a comportarnos como ellos y eso no ayuda. Hay dos verbos muy importantes aquí en este pasaje. Para ser útiles en la mano del Señor tenemos que huir de las pasiones juveniles y luego que tenemos que buscar las virtudes piadosas. Huir de las pasiones juveniles no debe limitarse solamente a los deseos sexuales, aunque están incluidos en esta frase, pero también habla de otras tentaciones de personas inmaduras realmente. Por ejemplo, el orgullo. Debemos huir del orgullo. Debemos huir de los prejuicios. Debemos huir de la ambición. Algunos somos más ambiciosos con otros. El enojo. ¿Ok? Gente como yo, tengo que huir del enojo y amar, entregarme al amor, buscar el amor, como dice el número 2 allí. Y a veces hay otras cosas de la juventud, el sentido de la invulnerabilidad y otras cosas, su idealismo y todo esto. Y eso no nos ayuda a completar o cumplir, cumplir la voluntad de Dios. Y luego tenemos que buscar las virtudes piadosas de Dios. Y aquí lo tienes, aquí en versículo 22, la justicia, la fe, el amor y la paz. Y realmente la razón que hablo de todo esto, aunque estamos hablando del evangelismo, es porque la base de tu testimonio será tu comportamiento. ¿Cómo vives? ¿Cómo andes? ¿Estás huyendo de las pasiones juveniles y al otro lado buscando activamente el amor y la fe y cosas así, la paz, la esperanza? Eso será la base para testificar a los demás. Y tú serás una persona útil en la mano del Señor porque estás cada vez más conforme al carácter de Cristo, ¿ok? Y tiene mucho que ver, todo esto tiene mucho que ver con nuestro testimonio. Si no estamos viviendo la vida cristiana según como está escrito aquí en este pasaje y muchos otros, no vamos a testificar a nadie. De hecho, tengo un artículo aquí es una entrevista con Erwin Lutzer. Él dice, la razón número uno de que los creyentes no testifican a los no creyentes es porque se miran a su propia vida y dicen, bah, ni funciona para mí. El poder de expresar el evangelio a los demás es si estamos viviendo la vida. Si el evangelio no funciona para Ricardo, entonces yo no voy a compartirlo con nadie más. Pero si el evangelio de Jesucristo funciona muy bien en nuestras vidas y estamos creciendo en madurez y estamos poco a poco buscando las cosas que agradan a Dios, entonces sí voy a estar más dispuesto a compartir y también voy a ser, como dice aquí, útil en la mano del Señor. Y esto es lo que busco para nuestra iglesia, es que todos seamos más útiles para Él. Aquí termina el versículo 23 hablando de cuestiones, en la versión Reina Valera, cuestiones necias e insensatas. Y esto realmente denota cosas que no tienen ninguna importancia. Y yo puedo pensar en
varios de ellos. A veces, cuando estás evangelizando, las personas inconversas no quieren hablar de nada del evangelio, ni de pecado, ni nada que va a pincharles un poco. Y empiezan a hablar de extraterrestres, o profecías extrañas, o el fin del mundo, o experiencias fuera del cuerpo después de morir, ¿ok? Nosotros, estoy aplicando esto un poco a nosotros y no a los falsos maestros aquí, no debemos entrar en todo esto. Debemos ir por el Evangelio, hablar de Jesucristo, exaltar a Cristo, ponerle en la parte central de nuestra conversación con ellos. Lo que pasa es que, como está escrito aquí, ellos, los falsos maestros de aquella época, muchas veces discutían sobre cuestiones que al final, además de no tener ninguna importancia, no había manera de resolver si era así o no así. ¿Ok? Entonces debemos evitar esto en el evangelismo. Aquí tenemos en versículos 24 y 25 algunas palabras muy importantes. Número 1, el siervo del Señor, y tú y yo que vamos evangelizando y hablando con otras personas, no podemos ser peleones, no podemos ser renciosos, contenciosos, peleando con todo el mundo. No, al contrario, tenemos que ser personas que aman a todos, que somos amables con ellos, que nuestro único intento es ser bondadoso con ellos. ¿Veis al versículo 24? Y luego aptos para enseñar. La razón de estudiar las Escrituras es porque al llegar al momento de compartir con alguien el Evangelio, tienes que tener algún contenido. Okay, aquí dice apto para enseñar. ¿Enseñar qué? El Evangelio. Tienes que saber la verdad. Y veo a veces que hay muchos hermanos que ni pueden encontrar la cita en su Biblia. ¿Cómo vas a alcanzar a alguien si no? Entonces, no es para avergonzaros, es para animaros. Y luego tenemos que ser muy pacientes con la gente. No propenso a irritarnos y decir, ¡guau, qué imbécil! A veces yo lo hago y lo confieso. Y pido al Señor perdón porque yo quiero, como dice aquí en la nueva traducción viviente, quiero ser paciente con las personas difíciles. Y cuando corregimos a ellos, versículo 25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, estamos mostrándoles exactamente el opuesto de quiénes son ellos. Cuando usamos mansedumbre, humildad y ternura con ellos, muchas veces esto les saca de quicios porque nunca han visto esto. Esto es no como ellos tratan a las personas. Por eso tenemos que ser, como está descrito aquí en versículos 24 y 25a, no podemos ser peleones. Tenemos que ser muy amorosos con los inconversos. Y yo me identifico con vosotros. Espero que nadie piense que yo estoy diciendo que vosotros necesitáis ese mensaje. No, estoy predicando más bien a mí. Tenemos que ser aptos para enseñar, capacitados en la verdad de Dios, en la palabra de la verdad. Tenemos que ser pacientes con los inconversos. Soportar todas sus tonterías y a veces se ofenden con palabras y sin enfadarnos. Porque amamos como Jesucristo amaba al joven rico y mucha más gente, Nicodemo y todos ellos, Zaqueo. Tenemos que ser como el Señor. Y al final, sí, tenemos que corregir. Tenemos que insertar la verdad en su mundo con mansedumbre, mucha mansedumbre y ternura, humildemente, como he escrito aquí, intentando ayudar a los inconversos, ver la peligrosidad de su situación, de su postura. Si siguen en sus treces, van al infierno. Y nosotros es nuestra obligación hablar del juicio, es parte del Evangelio. Aquí vemos muchos pasajes que hablan de la verdad. Solamente voy a leer un poco. Allí Jesús decía en Juan 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Hermanos, tenemos que conocer la verdad y tenemos que transmitir el mensaje de verdad. Eso es como fuimos salvos. Mira versículo 13 de Efesios 1 aquí. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad. ¿Qué es el mensaje del evangelio de vuestra salvación? Y habiendo creído, fuisteis sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en nuestro evangelismo, vamos transmitiendo la verdad a las personas. Nadie va a ser salvo, como dice en 1 de Timoteo 2:4, sin llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Okay? La verdad acerca de Jesucristo, que Él es el Salvador, que Él es el Creador del mundo, que Él nos ama y ha muerto en la cruz para darnos vida eterna. Y es nuestra responsabilidad identificarnos con la verdad. Aquí, versículos 25 y 26, vemos algo que no podemos controlar. Y esto es la reacción de la gente. Y es importante recordar que solo hay dos tipos de personas en el mundo. Los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Y la Biblia lo dice en varias partes, ¿ok? No es que hay 3 tipos de personas o 4 tipos, no. Aún en la parábola del sembrador, solo hay 2 tipos de personas, los que producen fruto y los que no producen fruto. ¿Ok? Y nosotros, con los inconversos, tenemos que depender de Dios, tenemos que estar orando por la salvación de ellos. Por si acaso, como dice aquí en la Biblia de las Américas, por si acaso, o en la Reina Valera dice, quizá Dios les concede arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Ok? Y esto no está diciendo, este versículo no está diciendo que Dios no puede dar arrepentimiento o no quiere cambiar sus corazones, sus mentalidades. No, lo que está diciendo es que si la persona no responde afirmativamente al mensaje del Evangelio, entonces a lo mejor no van a ser salvos. Hay 2 pasajes muy importantes en la Biblia, no sé si es escritos aquí, pero dice, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, los creyentes, no queriendo, eso expresa el deseo de Dios, el deseo pasivo de Dios, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y hay muchos versículos que expresan la misma cosa. Entonces, tenemos que depender de Dios y saber que Dios sí puede salvarlos. Y luego tenemos que reconocer que están en el lazo del diablo. ¿Qué ha escrito aquí? Dios es generoso y lo creo más cada día de mi vida. En conceder a los pecadores el don de arrepentimiento. Como dice en Romanos 2:4, sabiendo que la bondad del Señor, allí lo dice muy bien, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la benignidad del Señor, su bondad, su amabilidad, te guía al arrepentimiento. Cuando estamos evangelizando a la gente, tenemos que recordar que ellos lo que necesitan es el cambio de la mentalidad. Cuando escuchen el Evangelio, tienen que escuchar el Evangelio. Lo que hace la obra del Espíritu en sus corazones es que tú y yo, algún creyente, estamos comunicando el mensaje. Ellos se salvarán cuando creen en Jesucristo como el Salvador único. Y la Biblia habla mucho de esto. ¿Qué es el lazo del diablo? Versículo 26 aquí. Pues creo, basándonos en 2 pasajes, en 1 de Timoteo 3, hablando de los obispos, y luego aquí, en otro pasaje.
que tiene que ver con el orgullo humano. Y como he escrito aquí, el orgullo causa a los pecadores caer en el lazo del diablo. El diablo fue condenado, y tú puedes recordar esto, por Dios precisamente porque decidió ser más alto que Dios, superar a Dios, ser superior a Dios. Y no vamos a leer Isaías 14, pero lo dice bien claro, y sabemos en este pasaje de 1 de Timoteo 3 es que a veces un anciano puede orgullosamente pensar que es más alto que es y cae en la condenación del diablo. El no creyente soberbio, orgulloso, insiste tercamente en creer su verdad en vez de creer la verdad de Dios, porque ha decidido que es muy fácil de entender. Y eso es el lazo del diablo que tienen las personas cautivos. Por eso, tú y yo tenemos que ser evangelistas, tenemos que compartir la verdad con ellos para romper, digamos, su obstinación. Tenemos que hablarles, ¿ok? Y si no, no es nuestra responsabilidad de romper este lazo del diablo ni nada de eso, pero sí, nuestra responsabilidad es comunicar el evangelio con mucho amor, con mucha ternura, orando al mismo tiempo por su salvación. Hermanos, no tenemos, esto es como tenemos que estar. He puesto eso otra vez: amables, no contenciosos, no peleones, pacientes con las personas difíciles, aptos para enseñar, etcétera, etcétera, corrigiendo con ternura y con mansedumbre. Otra vez digo, no he preparado este mensaje pensando en causaros sentir culpables y avergonzados. Yo sé, con este tema del evangelismo, muchas veces sentimos todos como fracasos. Lo que quiero, hermanos, es que nos arrepentimos de nuestras malas actitudes que tenemos en nuestros corazones y queremos participar con Dios, queremos hacer la obra de Dios, queremos evangelizar a las personas de nuestra comunidad. Yo este año, yo quiero ver más nuevas caras allí, personas salvas, porque Araceli ha hablado con alguien, y luego Miguel Ángel ha hablado con alguien, y luego Gladys, y luego, esto es lo que yo quiero ver. Todos necesitamos madurar mucho para que seamos útiles al Señor en esta batalla de ganar almas. Y es una batalla. Nos hace falta más amor del Señor para las personas perdidas. Pero a la vez, hermanos, no quiero que pensamos que siempre amor. No, como el pasaje dice aquí, alguien tiene que compartir la verdad. No llegarán a conocer la verdad si no somos proponentes, personas que llevan la verdad a ellos. Necesitamos más verdad en nuestras vidas, porque es la base de nuestro testimonio. Tenemos que vivir la vida y luego tenemos que compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la gracia de Dios. Y Pablo lo llama así en Hechos 20. Hermanos, os quiero a todos y ruego que me acompañes en confesar nuestras faltas y pedir la ayuda del Señor, ¿ok? Y esto es el mensaje y nada más. Y yo quiero ser así y quiero seguir creciendo en esta labor que el Señor nos ha dado en hacer. Y que Dios nos ayude grandemente este año y que ganemos más personas para su gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que podemos participar en tu obra. La gran labor de evangelizar, llevar el evangelio a otras personas en nuestro mundo. Señor, confesamos que a veces no somos sal y luz, somos mucho menos. Ayúdanos primeramente a mí y a mis hermanos, Señor, a vivir para ti, a ser dedicados a ti.
a participar activamente con la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, haciéndonos ser más cada día como Jesucristo, más amorosos, más pacientes, más comprometidos con la salvación de las personas, más singulares en nuestra visión y no metidos en todas las cosas que hay aquí en la tierra. Y luego, Señor, ayúdanos a transmitir el Evangelio con claridad y con amor. Dependemos de ti, Señor. Te damos gracias que podemos ser colaboradores contigo en esta misión tan grande. Señor, pedimos expresamente que este año salve a algunas personas entre nosotros, en nuestra iglesia ahora, que todavía no han llegado a entender el Evangelio, y otras personas en nuestro entorno. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.